Buenos días. Este es un trabajo que se hizo en la unidad de Mazatenango del instituto. Las autoras somos mi persona, la doctora Castillo y la doctora Johanna Abdalá. Le vamos a presentar una revisión transversal de un año de 3 casos que tuvimos de abscesos bastante grandes. Y le vamos a presentar los resultados que tuvimos, qué recursos tenemos disponibles en nuestra unidad y en base a esto cómo fue que lo fuimos manejando y qué expectativas tenemos a alcanzar. El primer caso es un varón de 49 años con un único antecedente de diabetes mellitus. Ingresó a nuestra unidad con historia de dolor abdominal, ictericia generalizada y más o menos una semana de evolución. Ingresó a medicina interna, quienes le iniciaron tratamiento antibiótico, solicitaron un estudio de imagen y empezaron a compensar su comorbilidad. En el estudio de imagen pues encontraron un ultrasonido abdominal, una colección intrahepática, por lo que pidieron una tomografía, la cual podemos ver a continuación. Un absceso bastante llamativo que ocupa el lóbulo del lado derecho. Nos lo reportan de 600 cc aproximadamente en los segmentos 6, 7 y 8 con características sugestivas de un proceso infeccioso. Marcadores tumorales negativos y pues los hallazgos de laboratorio que se presentan como una falla renal aguda, alteración de la función hepática, elevación de pruebas con bilirrubinas altas. Decidimos ingresarlo a sala de operaciones para hacer un drenaje abierto, drenando totalmente la colección. Se colocó un drenaje para continuar vigilando. El paciente permaneció ingresado 21 días y se vigiló el drenaje. Se dio egreso, resolviendo el proceso infeccioso. Sin embargo, reingresó a nuestra unidad 2 meses luego con nuevamente descompensación metabólica y con datos de un proceso infeccioso nuevo. Se hizo una tomografía de control, evidenciando nuevamente un absceso de 60 cc, muchísimo menor al inicial, y con características nuevamente de un proceso infeccioso. En esta oportunidad pudimos colocarle un drenaje percutáneo. Tuvimos un cultivo que sí fue positivo para enterococo y recibió su tratamiento de 8 semanas por sugerencia de infectología. Luego tenemos un paciente de 63 años con un hepatocarcinoma Barcelona C por antecedente, tratamiento con ciclos de sorafenib en oncología médica, que nos presentaba una masa dolorosa de 4 meses de evolución en hipocondrio derecho, un absceso de tejidos blandos aparentemente al ingreso. Se hizo esta tomografía donde se evidencia que el tumor que presentaba en el lóbulo del lado izquierdo pues está generando una colección que ya se había comunicado hacia el tejido celular subcutáneo y al área del apéndice chifoides, como se puede ver en toda esta imagen. Consideramos una neoplasia sobreinfectada, una masa de tipo mixto. Para este paciente pudimos colocar un drenaje percutáneo de primera intención. Tuvimos nuevamente cultivo negativo, se le dio egreso con su drenaje y posteriormente en sus citas en 1 mes aproximadamente se le retiró. El paciente presentó posterior a eso una buena evolución, no tuvo recaídas nuevamente. El último caso es un paciente masculino joven de 32 años sin antecedentes que nos consulta con una historia de fiebre y una masa palpable de 1 mes de evolución. Previamente a llegar a nuestra unidad se había hecho un ultrasonido que reportaba un absceso hepático grande, aproximadamente 800 cc, y una vesícula sin hallazgos patológicos. Ingresa a la unidad, a él se le tramitó una tomografía previo a sala, encontrando esta masa que ocupa casi la totalidad de los segmentos inferiores del hígado derecho. Nos reportaron 2080 cc, ingresó a sala de operaciones para un drenaje, subió su cobertura antibiótica y se le hizo una tomografía de control donde persistía el absceso, pero de mucho menor tamaño. Se envió a drenaje percutáneo y tuvimos un cultivo para Enterococcus faecium.
recibió tratamiento antibiótico y a su egreso pues una buena evolución. La razón de presentar estos casos es porque nos llama la atención que en nuestra unidad aparecen con mucha frecuencia de un tamaño muy importante como los que presentamos y por eso nos fuimos a buscar a la bibliografía que podíamos encontrar en nuestro país o en alrededor y encontramos pocos casos. Con presentación clínica descrita tal y como se puede ver en nuestros pacientes, variable, no hay un cuadro que nos guíe directamente y lo más descrito es la tarea clásica de fiebre, dolor abdominal y malestar general. El abordaje sugerido en las últimas guías siempre va a ser mínimamente invasivo, pero en nuestra unidad, y pasa en muchas unidades regionales, no es eso lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, podemos observar que lo primero que nos indican es darle un tratamiento medicamentoso, percutáneo, luego ir a videolaparoscopía y por último cirugía abierta, pero no siempre tenemos esto a la mano. Describen también como agente causal enterococos o entamoeba histolítica que no lo hemos podido encontrar en nuestra unidad. Lo que descubrimos fue, en primer lugar, que en nuestra unidad no tenemos estudios de imagen a la mano, tenemos necesidad de que pasen 24 o 48 horas incluso para poder tener una imagen y decidir en base a los hallazgos que vamos a hacer. Para tener acceso a un drenaje percutáneo, el trámite nos puede llevar incluso hasta 15 días. La disponibilidad nuestra es tratamiento abierto de primera intención y luego ir descubriendo qué va a ser lo que más se va a adaptar en base a los recursos que tenemos. Nuestra meta como unidad es, de primero, mejorar los tiempos de tratamiento, estandarizar la forma del diagnóstico y el abordaje que le vamos a hacer a estos pacientes. En cada caso que se fue presentando fue más rápido acceder a los drenajes percutáneos y a los estudios control porque ya íbamos marcando una ruta y esto nos ha reducido tiempos del tratamiento. ¿Qué conclusiones podemos hacer en estos casos reportados? La primera es que hemos obtenido una evolución favorable con los recursos que tenemos, que el tratamiento quirúrgico abierto, aunque ya no es el más recomendado, mantiene su utilidad en unidades como la nuestra y que no debe quedar en el olvido. Y que creemos que es posible incorporar a nuestra unidad tratamientos más actualizados y estamos trabajando en ello. ¿Qué riesgos tenemos en la unidad? Es las complicaciones que tiene la cirugía abierta por el insulto quirúrgico y lo que podríamos llegar incluso a retrasar a los pacientes si insistimos en no abordarlos rápidamente. Y pues esperamos en una futura oportunidad tenerles nuevos reportes de caso y con un abordaje distinto.